El subíndice del carbono y del hidrógeno, bueno, puede variar. Aquí es 8 y 18 respectivamente, porque esta molécula aquí es el octano, y esa es su fórmula, que en este momento está representando a cientos de compuestos que están presentes en la gasolina. Entonces, este de aquí puede ser un representante. Entre gasolinas puede haber diferencias. Y no es lo mismo una gasolina aquí en Bolivia que una gasolina en la Argentina o en Chile o en Estados Unidos. A partir del análisis químico de carbono e hidrógeno, inclusive se puede obtener una fórmula un poco más precisa en cuanto a la composición de carbono e hidrógeno, que podría ser así. Aquí tendríamos X y Y. Entonces acomodamos esto aquí, así. Entonces, bueno, X no sabemos cuánto, qué valor tendría, Y tampoco. Podría resultar de que X es 8 y Y es 18, o X es 8 y Y es, por ejemplo, 7,6 o algo así. No es exactamente la estructura molecular de la gasolina, pero sí representa la gasolina. Y es un hidrocarburo, ¿por qué? Porque está compuesto por carbono e hidrógeno. Una molécula de este tipo, entonces, puede ser insertada aquí en vez del octano, más el oxígeno necesario, y luego se hace el balance y se obtiene cuánto sería de dióxido de carbono, de agua y cuánto de oxígeno se necesitaría. Entonces, en función de cómo es el hidrocarburo, aquí este coeficiente va a variar. Por ejemplo, en el caso del metano, el metano es un combustible igual, eh, se utiliza como gas natural vehicular. El metano es CH4, es su fórmula. Entonces ingresaría aquí como CH4 más el oxígeno necesario, y lo que se produce siempre es el dióxido de carbono y agua, en el mejor de los casos. Así que esas son las reacciones de combustión, y son muy importantes y son utilizadas por todas las especialidades de la ingeniería. Entonces, por eso es de que tenemos que tratarlas especialmente, eh, comprenderlas especialmente, y hacer los cálculos usuales que se hacen en torno a las reacciones de combustión. Para esta reacción en particular, tenemos la siguiente receta, de que un mol de octano necesita 25 medios moles de oxígeno, o sea, 12,5 moles de oxígeno, y eso produce 8 moles de dióxido de carbono y 9 moles de agua. Esta agua muchas veces no se ve, lo que se produce, o el dióxido de carbono tampoco se ve, es un gas transparente. Así que no se ve en el escape de los gases. El agua es un vapor, y cuando este agua vapor está caliente, pues también es transparente y no se ve. Si es que los gases se enfrían, entonces empiezan a condensar, y entonces se ve una niebla blanca. Entonces, en el escape de los automóviles, si es que ven ustedes una niebla blanca, entonces principalmente agua. Lo mismo en las chimeneas, si se ve blanco, es principalmente agua. Si el motor está frío, inclusive
se ve gotear el agua de los escapes de los vehículos. Bien, entonces esa es la receta en moles. Un mol de octano necesita 25 medios moles de oxígeno y produce, cuando se consumen, cuando reaccionan y desaparecen como reactantes, se convierten en 8 moles de dióxido de carbono y 9 moles de agua. Y en unidades de masa sería de la siguiente manera. Aquí el peso molar del octano serían 114 gramos por mole. Como aquí tenemos un mol, serían 114 gramos de octano. Necesitan una cierta cantidad de gramos de oxígeno, y para eso el peso molar aquí es 32. Eso hay que multiplicar por 25 medios, y entonces tenemos aquí el oxígeno. 25 medios multiplicado por 32 sería 400. 400 gramos de oxígeno. De manera de que aquí tenemos resumido, esto sería la receta para la reacción de combustión del octano. Esto es lo que se necesita. Para 114 gramos de octano se necesitan 400 gramos de oxígeno. Ojo de que esto es oxígeno y no es aire. El aire contiene oxígeno. En el aire está el oxígeno que necesitamos, y lo que acabamos de ver para la receta es de que se necesitan 400 gramos de oxígeno. No estamos diciendo cuántos gramos de aire es eso. Bueno, y respecto a los productos, cuando esto reacciona, pues se producen 352 gramos de dióxido de carbono, y no he calculado aquí cuánto de agua se produce. En las reacciones de combustión, lo que mayormente se persigue y lo que se quiere obtener es la realización de la reacción que produce una cierta cantidad de calor, y aquí voy a representar por la letra Q. Entonces aquí, calor o energía térmica. Entonces, el combustible reacciona con el oxígeno y produce dióxido de carbono. No estamos interesados en la producción de dióxido de carbono, no es esto lo que queremos, pero es un mal, digamos, colateral, es un contaminante y es un gas invernadero. Ni modo, se produce. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad estamos interesados en esto, en la energía térmica. Y bueno, también se produce agua. De ahí que si tuviera un combustible que no produce dióxido de carbono, sería fantástico. Y eso es, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es un combustible también que reacciona con el oxígeno y lo único que produce es agua y no produce dióxido de carbono. Lo importante es que se produzca energía térmica. Entonces, como les decía, lo que nos interesa a nosotros es la obtención de esta energía térmica. Pero para poder producir esta energía, necesitamos a estos reactantes. Necesitamos el combustible y necesitamos oxígeno. Entonces, en estequiometría podemos calcular para esta cantidad de combustible qué cantidad de oxígeno se necesita, o al revés, para esta cantidad de oxígeno, cuánto de combustible deberíamos proporcionar.
Una vez que se ha completado ese cálculo, se evalúan las reacciones de combustión mediante el factor lambda. Donde lambda está definida por esta ecuación, esta es la definición que se utiliza, es igual a la masa de aire real dividido entre la masa de aire teórica. Hay una cantidad de aire que se necesita para el combustible, pero si es que no se proporciona esa cantidad justa de aire, entonces hay una diferencia entre lo teórico y lo real. Y esa diferencia se evalúa mediante una razón, un factor, un cociente. Masa de aire real dividido entre masa de aire teórica, y ese es el factor lambda. Entonces, esta es la definición, porque para las reacciones de combustión lo que se utiliza es aire. Sin embargo, nosotros entendemos bien de que en el aire el componente importante es el oxígeno. Así que este factor lambda lo vamos a utilizar para este ejercicio con una definición más cercana a lo que realmente sucede, que es el oxígeno. Entonces, lambda es igual a la masa del oxígeno real dividido entre la masa de oxígeno teórico. Volvamos al ejercicio anterior para poder comprender más fácilmente. Ven ustedes la receta. Esta era la receta. Entonces, dice así. Si se tiene 114 gramos del combustible octano, se necesitan 400 gramos de oxígeno. Entonces, en este momento, 400 gramos de oxígeno sería la masa teórica, porque gramos es masa, ¿no? Masa teórica de oxígeno. Esto es lo que teóricamente se necesita, aunque hay que, al mismo tiempo, hay que resaltar de que esa masa de oxígeno es necesaria cuando se tiene 114 gramos de combustible. Y claro, que en este ejercicio el combustible es el octano. Entonces, esta es la masa teórica de oxígeno. Si es que tenemos 114 gramos de combustible. Ahora volvamos al factor lambda. Bien, entonces, si tenemos 114 gramos de combustible, deberíamos proporcionar, no está escrito aquí, voy a escribir. Se necesitan 400 gramos de oxígeno. Bien. Entonces, para 114 gramos de combustible se necesitan 400 gramos de oxígeno. Donde estos 400 gramos es la masa teórica. Ahora, en una cierta condición,
quizás no hay esos 400 gramos de oxígeno. Entonces, por ejemplo, si se tiene 114 gramos de combustible y 350 gramos de oxígeno, este puede ser una situación, puede ser una condición de funcionamiento del motor por alguna razón. Bien. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Cómo sería lambda? Bien, entonces, sabemos que para 114 gramos debería haber 400 gramos de oxígeno. Para 114 gramos de combustible se deberían disponer de 400 gramos de oxígeno. Esto es lo necesario. Menos de 400 gramos de oxígeno significaría de que el combustible no va a tener suficiente oxígeno para reaccionar. Entonces va a sobrar combustible, se va a desperdiciar combustible. Eso en el caso de los autos se nota con el olor a gasolina en el escape. Es combustible que no ha sido aprovechado y simplemente se está esparciendo en el medio ambiente sin ningún uso. Entonces, si es que no hay suficiente oxígeno, aquí en este ejercicio en particular, si se tienen 114 gramos de combustible y solamente 350 gramos de oxígeno, entonces sabemos de que el oxígeno no está en la cantidad necesaria y entonces de aquí entendemos de que sobre combustible y entonces si es que sobra combustible, el reactivo en exceso es igual al combustible y si es que en exceso está el combustible, el reactivo limitante es igual al oxígeno. El oxígeno es el limitante porque es el primero en acabarse. De los dos, o el combustible o el oxígeno, uno de los dos se va a acabar primero y sabemos que como no hay suficiente oxígeno, entonces el oxígeno es el que se va a acabar primero y entonces ese es el reactivo limitante, es el que controla la reacción, el que limita la reacción. En cambio, el combustible va a sobrar porque no tiene con quién reaccionar. Entonces, el reactivo en exceso es el combustible. Y ahora, ¿cómo sería lambda? Entonces, vamos a eso. Bien, entonces, lambda sería mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Es lo que tenemos que analizar ahora. Entonces, si es que hubiera habido 400 gramos de oxígeno, lambda sería igual a 1, pero no es igual. Vemos de que las condiciones no son ideales, no es lo que debería ser. Y hay menos oxígeno de lo necesario. Entonces, la masa de oxígeno real es menor a la masa de oxígeno teórico. Entonces, como esto es menor, esto debía haber sido aquí en el denominador, lo teórico dice 400, pero en el numerador solamente hay 350. Entonces, lambda es igual. Vamos a calcular lambda, sería 350 dividido entre 400. Y eso es igual a integraciones
250 dividido entre 400, eso sale 0,875, no se ve nada, ¿no? 0,875. Bien. Entonces, lambda es menor a 1. Entonces, cuando lambda es menor a 1, entonces no hay suficiente oxígeno y el reactivo limitante es el oxígeno. Bien, la otra situación podría haber sido de que lambda es igual a 1. ¿En qué situación hubiera sido igual a 1? Cuando la masa de oxígeno real es igual a la masa de oxígeno teórica. O sea, si es que hubiéramos tenido, para 114 gramos de combustible, hubiéramos tenido 400 gramos de oxígeno, en ese caso lambda hubiera sido igual a 1. Entonces, no hubiéramos tenido ni reactivo en exceso, ni tampoco el reactivo limitante. Los dos serían limitantes y ninguno sería el reactivo en exceso. Y RE significa reactivo en exceso, RL significa reactivo limitante. Bueno, ahora es posible también de que haya más oxígeno del que es necesario. Entonces, por ejemplo, si esta sería la otra situación, entonces, digamos, pero si se tiene, por decir, 500 gramos de oxígeno, entonces, ¿qué sucedería? Entonces, sucedería la inversa, ¿no? Podemos calcular lambda, no lo vamos a hacer ahora, porque justamente la situación inversa. Pues lambda sería mayor a 1, ¿no? 500 dividido entre 400 es mayor a 1, y en ese caso ya también tendríamos que el reactivo en exceso sería el oxígeno y el reactivo limitante sería el combustible. Sería justamente la situación inversa. Bueno, para estos ejemplos que hemos estado viendo ahora, vean de que tenemos un dato del combustible, tenemos una masa de combustible y tenemos una masa del oxígeno. O sea, son justamente los dos reactantes. Entonces, cuando se tiene datos de dos reactantes, estamos ante un problema de reactivo limitante y de reactivo en exceso. Para cualquier problema, es decir, cualquier ejercicio, cualquier reacción química en la que tenemos datos de dos reactantes, entramos ya al conflicto de que tenemos que averiguar cuál es el reactivo limitante y cuál el reactivo en exceso. Y en particular, casi siempre sucede esto en cualquier reacción donde se tiene que disponer de las cantidades de los reactantes. En el caso de las reacciones de combustión, uno es el combustible y otro es el oxígeno. Y luego, esto del combustible y del oxígeno, los técnicos, digamos, de los procesos de combustión, no hablan de reactivo en exceso y de reactivo limitante, sino de lo que hablan es de lambda. Entonces ellos hacen el seguimiento y el control de esa reacción a través de un factor que se llama lambda.
La ventaja de este factor lambda es de que con una sola cifra, un solo número, por ejemplo aquí 0.875, ya se ha dicho todo. O sea, que lambda es 0.875, sabemos que eso es menor a 1, entonces automáticamente sabemos que el reactivo limitante es el oxígeno y el reactivo en exceso es el combustible. O por el contrario, si es que lambda tiene un valor, por ejemplo, de 1.2, entonces sabemos automáticamente que el reactivo en exceso es el oxígeno y el reactivo limitante es el combustible. Esa es la ventaja de tener o de calcular una cifra como lambda. Pero esta cifra lambda se utiliza para las reacciones de combustión. Para las otras reacciones no se ha inventado todavía un coeficiente, bueno, un factor como el factor lambda. Bueno, lo que sucede es de que las reacciones de combustión son tan, digamos, tan difundidas, son tan importantes de que, todos utilizan esas reacciones y las tienen que conducir, controlar, evaluar, regular, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que hay más tecnología desarrollada en torno a las reacciones de combustión. Son muy importantes y todos los ingenieros deben saber controlarlas. Entonces, el factor lambda. Entonces, ya sabemos, hemos entendido ya de que hay un reactivo en exceso, hay un reactivo limitante y más allá todavía en las reacciones de combustión, esto se evalúa a través o se junta todo a través del factor lambda. No se olviden, si hay preguntas, háganlas. Bueno, el anterior cálculo hicimos para unas cantidades, tal como decía la reacción química. La reacción química decía 114 gramos de combustible y 400 gramos de oxígeno. Si en nuestro ejercicio, por ejemplo, tenemos no los 114 gramos, sino tenemos, por ejemplo, 2.5 gramos de combustible octano y 3.5 gramos de oxígeno. Entonces, ¿cómo queda lambda? En el anterior ejemplo que hicimos era fácil porque directamente podíamos comparar las cifras, pero aquí 2.5 gramos de octano, 3.5 gramos de oxígeno, está difícil de adivinar cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso y cómo va a quedar lambda. Entonces, porque si supiéramos, el reactivo limitante es 1, es decir, es el oxígeno. Si fuera el reactivo limitante el oxígeno, entonces lambda es menor a 1, ya sabemos eso. O al revés, ¿no? Entonces, pero aquí no tenemos idea. Entonces, bueno, calcular el factor lambda para estas condiciones. Bueno, entonces, se trata de la proporción entre combustible y oxígeno. El combustible sigue siendo el octano y aquí tenemos el oxígeno. Y para calcular el factor lambda tenemos que calcular la cantidad de oxígeno. Bueno, la masa de oxígeno real es 3.5 gramos de oxígeno. Eso es lo que realmente disponemos. Pero, y la masa teórica de oxígeno no conocemos. Entonces, eso vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular el oxígeno teórico para el combustible, porque tenemos 2.5 gramos de combustible. Entonces, el oxígeno en función del combustible. Bueno, y esto vamos a resolver como todos los problemas de estequiometría mediante una regla de 3.
que tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces aquí está la primera fila, aquí está la segunda fila, entonces esto da lugar a 4 casillas. La primera casilla, la casilla número 1. Esta es la casilla número 2. Casilla número 3. Esta es la casilla número 4. Entonces debía haber cambiado colores, ¿no? Si no, se puede confundir. Vamos a ver si puede cambiar. No. Bueno, no importa. Entonces son 4 casillas. La casilla 1, 2, 3. Ahí esto está mal. No. Esta es la casilla 1. Casilla 2. Casilla 3. Y la casilla 4. Yo sé que saben ustedes bien perfectamente que esas son las casillas, pero por si acaso. Entonces son 4 casillas. Y bueno, entonces en la primera fila, en las casillas 1 y 2, anotamos la receta. Que ya hemos visto, la receta dice que se necesitan 400 gramos de oxígeno para 114 gramos de octano. Hemos estado repitiendo esto, la receta y la receta y la receta varias veces, ya lo sabemos de memoria. Para otro combustible pues, va a ser diferente. Bueno, entonces anotamos eso en la primera fila y al anotar esto, podíamos haber puesto el oxígeno en la casilla 1 o en la casilla 2, eso no importa mucho. Y entonces también el octano en la otra casilla. Pero da la casualidad que hemos anotado así. Bueno, pero al hacer eso, estamos definiendo que esta columna va a ser la columna del oxígeno y la segunda columna va a ser la columna del octano. Entonces, ahora que estamos calculando el oxígeno en función del octano, tenemos que anotar el dato. Claro, en el ejercicio tenemos 2 datos, pero aquí el dato tiene que ser el del octano. Para este combustible de 2.5 gramos de octano, ¿cuánto es la masa teórica de oxígeno que se necesita? Nos anotamos el dato, 2.5 gramos de octano, y eso tiene que ser en la casilla 4. ¿Por qué? Porque esta es la columna del octano. Entonces, lo que estamos calculando es oxígeno, eso es X, es la incógnita, y esa incógnita la anotamos en la columna del oxígeno. Entonces, ahí está X, es nuestra incógnita, y ahora nos toca calcular. Entonces, X es igual a la diagonal principal, 400 multiplicado por 2.5 dividido entre el extremo opuesto, que es 114. Bien, entonces haciendo las operaciones, $400 multiplicado por 2.5 dividido entre 114, eso sale 8.77 gramos de oxígeno. Esta es la masa teórica. Pero disponemos realmente únicamente de 3.5 gramos. Entonces necesitamos 8.77, pero solo hay 3.5 de oxígeno. Entonces, no hay suficiente oxígeno. Y entonces, si es que no hay suficiente oxígeno, de aquí entendemos fácilmente de que el reactivo limitante es el oxígeno
y que el reactivo en exceso sería también el combustible. Bien, eso ya hemos averiguado, pero el ejercicio pide calcular lambda. Entonces, la masa real, 3.5 gramos de oxígeno, dividido entre la masa teórica, que deberíamos tener 8.77, solo que no hay. Entonces anotamos aquí abajo, tal como dice la fórmula. Entonces tenemos 3.5 dividido entre 8.77 y eso sale 0.4. Entonces 0.4 es menor a 1 y bueno, ya sabemos, ya desde más antes ya sabíamos de que para estas condiciones el reactivo limitante es el oxígeno. Las reacciones de combustión se han realizado durante, bueno, desde que ya en la época de las cavernas, eh, los seres humanos eh, aprendió a hacer fuego y entonces desde entonces estamos controlando, estamos conduciendo las reacciones de combustión. Ese control lo podemos ver cómo conducir las reacciones de combustión a través del factor lambda. Lo podemos ver en este diagrama que está en inglés. Y claro, ustedes todos ya saben inglés, así que está todo perfecto. Entonces tenemos en el eje X, tenemos el factor lambda. Cuando lambda es igual a 1, estamos aquí. Esto es cuando lambda es igual a 1. Y esta línea de aquí, todo aquí es cuando lambda es igual a 1 y ustedes ven aquí, esas son las condiciones estequiométricas ideales. Eso es cuando la cantidad cuando la masa de oxígeno es exactamente la masa de oxígeno que se necesita. Y bueno, aquí se habla de aire porque da lo mismo hablar de oxígeno o de aire. Es una relación de aire a aire o de oxígeno a oxígeno. Entonces, el oxígeno proviene del aire para los procesos de combustión. Entonces, aquí cuando lambda es igual a 1, estamos en las condiciones estequiométricas ideales. Y en el eje Y tenemos, por un lado, el power, o sea, la potencia. ¿Cómo cambia la potencia en función de el factor lambda? Bueno, fíjense que cuando lambda es menor a 1, es menor a 1, mucho menor a 1, la potencia no es tan buena, pero va mejorando a medida que el lambda va aumentando y alcanzamos un máximo. Y luego de este máximo va disminuyendo. O sea, si lo que quieren es que el motor tenga fuerza, tenga poder, tenga potencia, entonces lo conveniente sería de que lambda esté más o menos por aquí. ¿Qué valor? 0.86. Eso es cuando el motor tiene la mayor potencia. 0.86. Y eso significa, aquí dice fuel, o sea, posiblemente esto sea para motores diésel. Esto es una relación de masa de aire a masa de combustible de más o menos de 12.6 a 1. Entonces ahí se obtiene el máximo poder.
Y hay otra curva, esta curva de línea punteada, donde está representado el consumo de combustible. O sea, el consumo de combustible es alto. Cuando lambda es menor a 1, es el mayor consumo de combustible. Y luego va disminuyendo. Y llega al mínimo, o sea, a un óptimo. Aquí es donde se gasta menos combustible. Para que si lambda va más allá todavía, ya también nuevamente empieza a empeorar y el consumo de combustible va a aumentar. Entonces, ese óptimo económico, cuando más se puede ahorrar el combustible, es cuando lambda es igual a 1.05. Es decir, un ligero exceso de oxígeno. De 1.05 es cuando se tiene el mejor aprovechamiento del combustible. Lamentablemente que el power, o sea, la potencia no es la más alta, no es la más óptima. La más óptima es aquí, cuando lambda es 0.86, que significa que hay un déficit de oxígeno. No hay suficiente oxígeno, no hay suficiente aire, hay una mayor cantidad de combustible, hay un exceso de combustible y hay un déficit de oxígeno. En estas condiciones, el reactivo limitante es el oxígeno o el aire. Y estas dos situaciones, que lambda sea menor a 1 o que lambda sea mayor a 1, estas dos áreas, estas dos zonas que se dividen a partir de que lambda es igual a 1, que es las condiciones estequiométricas ideales, reciben dos nombres que los caracterizan, que es rico y pobre. Pobre, rich, rico. Entonces, cuando se tiene una mezcla de combustible donde hay déficit de oxígeno o déficit de aire, se dice que es una mezcla rica. Claro, ¿rica en qué? Rica en combustible, desde luego. Y si es que hay más aire que el necesario, cuando hay exceso de aire, entonces ahí el combustible no es el que está, no está en exceso, sino que en exceso está el aire. Entonces dice que la mezcla es una mezcla pobre. Entonces, esos conceptos, cuando un técnico, un mecánico, en la producción de energía, etcétera, cuando utiliza esos conceptos, eso se refiere y hay que entenderlos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay ingeniero. Bien. Hasta ahora hemos hablado del aire, perdón, del oxígeno, pero como han visto, la realización técnica de las reacciones de combustión no se utiliza oxígeno puro, sino lo que se utiliza es aire. Entonces, ¿cómo convertir nuestros cálculos químicos en términos de aire? Bueno, para eso hay que saber de que el aire es una mezcla principalmente de dos componentes, que es oxígeno y nitrógeno. Particularmente el oxígeno es un componente del aire y en términos de masa, el oxígeno es el 23% del aire. Entonces, con este dato podemos convertir nuestros cálculos de oxígeno en aire. Bueno, para eso vemos que este es un cálculo de porcentajes, que
que vamos a resolver nuevamente mediante una regla de 3. Entonces aquí está la regla de 3, en 2 filas, 2 columnas. En la primera fila anotamos, escribimos el fundamento teórico para los cálculos de porcentajes, que siempre son así. Que la masa total es el 100%. En el caso del aire, en el caso del oxígeno, el total es el aire, porque el oxígeno es solamente un componente del aire. Entonces, el total es 100%, mientras que el oxígeno es el 23%. Entonces, eso anotamos aquí en la regla de 3, sería masa total es el 100%, masa de oxígeno es el 23%. Ahora, en nuestros cálculos hemos logrado averiguar de que necesitamos, de que tenemos 3.5 gramos de oxígeno. Eso es lo que había, 3.5 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de aire significarán eso? Entonces, aquí la masa de oxígeno había sido igual a 3.5 gramos. Entonces, lo que desconocemos es la masa de aire y esa va a ser la incógnita. Entonces, en este ejercicio, la masa de aire está, que es la incógnita, X, está en la casilla 1. Entonces, para calcular X, seguimos aplicando ese lema que dice que X es igual a la diagonal principal, obviamente donde están las cifras que conocemos, ¿no? La diagonal principal donde tenemos los datos. Esta sería la diagonal principal, donde no está nuestra incógnita X. Entonces es igual a 3.5 multiplicado por 100 dividido entre el extremo opuesto a nuestra incógnita. O sea, en la casilla 1 está la incógnita X, en la casilla 4, que sería el extremo opuesto, está 23%. Bien, entonces X es igual a 3.5 multiplicado por 100 dividido entre 23. El porcentaje con porcentaje se simplifica y queda gramos, pero esta vez son gramos de aire. Entonces, 3.5 gramos de oxígeno significan 15.22 gramos de aire. Entonces, de esa manera podemos transformar nuestros cálculos de oxígeno en aire, o al revés, si tuviésemos una masa de aire, entonces, ¿cómo transformar esos datos de masa de aire en masa de oxígeno? Como les decía, son siglos y siglos que se están realizando reacciones de combustible con aire. Cada vez se entiende más lo que sucede en la combustión. Cada vez se mide más lo que sucede en las reacciones de combustión. Entonces, por ejemplo, normalmente lo que se produce es el dióxido de carbono, este O2, eso es lo que se quiere producir, pero también ocurre lo siguiente, de que no siempre la mezcla del combustible, o sea, por un lado entra el combustible, por el otro lado entra el oxígeno, no siempre esa mezcla se realiza de manera perfecta. Entonces, no encuentra el oxígeno justo en el momento en que debe reaccionar, y entonces
en ese momento hay un déficit de oxígeno en ese punto, en ese puntito, lo que se produce es más bien el monóxido de carbono. O sea, siempre se produce dióxido de carbono y también monóxido de carbono, aunque en cantidades pequeñas. Para entender la diferencia entre los dos, consideren de que ustedes también realizan reacciones de combustión en sus propios cuerpos. Entra el aire a sus pulmones y el oxígeno se lleva al torrente sanguíneo y ahí ocurre un proceso de combustión, claro, a baja temperatura, donde, por ejemplo, los azúcares se combustionan y les dan energía a ustedes para poder vivir. Como producto de esa combustión se produce dióxido de carbono, que se transporta nuevamente a sus pulmones y ustedes lo botan cuando botan el aire, cuando exhalan, cuando vacían sus pulmones. Entonces, constantemente ustedes están produciendo dióxido de carbono, sale de ustedes dióxido de carbono y no hay tanto problema. Inclusive ustedes toman dióxido de carbono cuando se toman una Coca-Cola, por ejemplo, porque ese gas de las gaseosas es el dióxido de carbono. En cambio, el monóxido de carbono es venenoso. Si ustedes olieran el monóxido de carbono, los podría matar. O sea, es un gas peligroso. Y en todos los procesos de combustión se produce también monóxido de carbono. Sobre todo las trazas, un poquito, se produce un óxido de nitrógeno que igualmente es venenoso. Lamentablemente, la producción del óxido de nitroso es mayor, o máxima, lambda tiene estos valores. Cuando lambda es 0.85, más bien disminuye, o sea, cuando hay un déficit de oxígeno, entonces se produce menos dióxido de carbono. Eso hablaría a favor de tener un lambda de 0.85. Y luego la producción, es decir, la emanación de hidrocarburos no combustionados, o sea, no aprovechados, sobre todo en forma de smog, es menor, alcanza sus valores más bajos cuando lambda está por este valor, o sea, más o menos 1.08. Ahí es cuando ese valor es mínimo. Bien. Ahora pasamos a otro tema. Hemos visto de que el oxígeno es un componente, solo un componente del aire. Entonces, por ejemplo, en masa, el oxígeno es el 23% del aire. O sea que las sustancias, ya sea que están, bueno, sobre todo las sustancias en la naturaleza, no son puras, sino de que son una mezcla de diferentes componentes. Al decir que no son puras, decimos de que pueden tener impurezas.
En sí son mezclas, pueden ser mezclas de dos componentes o más componentes. Y cómo expresar esas mezclas, cómo decir qué parte es de un componente y qué parte es del otro componente. Eso se hace a través de un término que se denomina pureza. Sobre todo cuando uno de esos componentes es el valioso, ¿no? Por ejemplo, el oro es valioso, ¿no es cierto? Bien, entonces, si ustedes han visto en las joyerías, hay un oro de 18 quilates. ¿Qué significa eso? Bueno, no es el oro de 18 quilates, no es el oro de mayor valor, no es uno más baratito. Mientras que el más caro de los oros es el de 24 quilates. Lo que pasa es que el oro de 24 quilates es oro puro, que no está mezclado con nada. En cambio, el oro de 18 quilates es un oro mezclado con cobre. Eso de los quilates proviene de hace muchos siglos, en el que se utilizaban unas balancitas de dos brazos con dos platillitos, y eso se utilizaba para pesar el oro y también para pesar los diamantes. Entonces había unas pesitas pequeñas y cada una de esas pesitas era un quilate. Entonces desde ahí viene. Bueno, entonces resulta de que se ha establecido esta escala. 24 quilates significa oro puro. Ahora, eso de quilates nosotros no entendemos muy bien. Bueno, porque no somos, no hablamos de quilates todos los días, ¿no? Acá somos joyeros. Entonces, nosotros lo de los quilates no entendemos muy bien, pero lo de los porcentajes sí entendemos más. Entonces, es así. 24 quilates significa oro del 100% puro, la pureza del oro, 100%. Entonces, 18 quilates, ¿qué porcentaje será? Entonces, tenemos aquí la regla de 3 y despejamos. Aquí nuestra incógnita es el porcentaje. Entonces, X es igual a la diagonal principal, 18 multiplicado por 100, dividido entre 24. Y eso sale 75%. Entonces, ahora sabemos que un oro de 18 quilates es un oro que tiene 75% de oro. Tenemos eso, significa 75% es oro y generalmente se mezcla con cobre. Entonces, y 25% es cobre. El oro es de color amarillo. Entonces, un oro de 24 quilates es amarillo, fuertemente amarillo. En cambio, un oro que dice que es de 18 quilates y tiene un color, un tinte rojo. Entonces, eso es que está mezclado con cobre, y es que el cobre, ustedes han visto alguna vez el cobre, los alambres de cobre, etcétera, tiene un color más rojo. Entonces, un oro de 18 quilates tiene un tinte un poco más rojo, no tan amarillo como el oro puro de 24 quilates. Dependiendo con qué se mezcla el oro, puede ser con platino, con níquel. eh, el oro puede tener diferentes tonalidades, puede tener un tinte azul, verde o blanco. Hay diferentes tonalidades que se utilizan en joyería. Pero el asunto es de que los joyeros utilizan esa expresión quilates para expresar la pureza, y eso nosotros entendemos mejor en porcentaje. Quilates es una unidad de peso
Entonces aquí este 75% sería 75% en peso o en masa. Otras sustancias, bueno, todas las sustancias tienen una diferente pureza. Y es importante considerar esta pureza al momento de hacer los cálculos de las cantidades de los reactivos. Por ejemplo, habíamos hablado acerca de la producción de la pólvora. Bueno, para la pólvora se necesitaba carbono, el elemento carbono, pero en la naturaleza no existe el elemento carbono puro, sino que viene mezclado con otras impurezas y eso se llama carbón. Entonces, no es lo mismo carbón que carbono. Carbón es la materia prima que puede estar en la naturaleza, mientras que carbono es el elemento. Y la reacción química se hace con los elementos puros, entonces carbono. Trata de llegar a la verdad, a la verdad verdadera, digamos, ¿no? Así que hacemos cálculos con sustancias puras, pero en la realidad son sustancias impuras. Entonces, ¿qué porcentaje de carbón habrá, no, perdón, qué porcentaje de carbono habrá en el carbón? Y eso puede variar entre un 60% hasta un 95%. Es imposible que llegue al 100%. Otro ejemplo es la cal. Ustedes han debido ver, hay tiendas que venden materiales de construcción y dice, se vende cal. Ah, entonces, ¿qué es la cal? Bueno, la cal es óxido de calcio, pero ¿será óxido de calcio puro? No, tiene una pureza. ¿Qué pureza será? Bueno, depende del fabricante, ¿no? Depende de cómo se ha producido, a partir de qué materia prima y con qué cuidado se ha hecho. Así que, por ejemplo, puede tener una pureza del 90%. Entonces, esto significa que el 90% es óxido de calcio y el 10% es otra cosa, que no es óxido de calcio y que no nos va a servir. Es algo que es simplemente una impureza. Entonces, cuando tenemos una reacción química como esta, por ejemplo, donde tenemos el óxido de calcio que está reaccionando con el ácido clorhídrico, nosotros podemos calcular cuántos gramos de óxido de calcio se necesita, pero esos gramos, esa masa, es de masa de óxido de calcio pura, no es de la masa impura. Entonces requiere un cálculo adicional. Entonces volvamos nuevamente al ejemplo. Resulta de que ustedes necesitan óxido de calcio. Ven al diccionario, óxido de calcio, y ¿qué va a decir ahí? ¿Cómo encontrarlo en la tienda? Bueno, se llama cal. O sea, el óxido de calcio es cal, la cal es óxido de calcio. Pero la diferencia entre el óxido de calcio, que está aquí, es que esto es puro, mientras que la cal es la sustancia impura. Entonces, una vez que se hace el cálculo químico, resulta, por ejemplo, de que necesitamos 20 gramos de óxido de calcio puro. Y entonces eso tenemos que transformar nosotros todavía en masa impura. O al revés, digamos que compramos 20 gramos de cal y sabemos que esta cal no es pura y que su pureza es solamente del 80%, entonces resultaría de que 20 gramos, que es el total, ese es el 100%, pero de estos 20 gramos, solamente una parte,
es el óxido de calcio. Pues, ¿qué parte es? Es el 80%. Entonces ahí hacemos los cálculos y pues resulta de que si tenemos 20 gramos de cal, solamente 18 gramos son óxido de calcio que podemos utilizar. Bien, entonces esa es la pureza y luego hay otro tema que tenemos también que revisar. Creo que ya lo hemos visto. Es el rendimiento de la reacción. Sí, ya lo hemos visto. El rendimiento de la reacción, que se representa con esta letra, no me acuerdo cómo se llamaba esta letra, es una letra griega, que es una medida en porcentaje del rendimiento de la reacción. Sí, creo que lo hemos comentado. Entonces, significa de que no todo el reactante se convierte en producto, sino de que típicamente los rendimientos nunca son del 100%, nunca son perfectos. Entonces, puede ser de que el rendimiento de una reacción sea igual a, por decir, uh, cualquier número menos de 100%. Entonces, aquí en las reacciones de combustión, esta reacción del carbono con el oxígeno, esos rendimientos deberían ser del 100% y puede que alcancen, no sé, un 98% o algo así. Un rendimiento bastante alto. Pero eso depende de muchos factores. Si es que el combustible es un gas, entonces el rendimiento va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque los gases se mezclan muy bien. eh, por ejemplo, abren ustedes la llave de su cocina, y enciende un fósforo, inmediatamente se enciende fácilmente. ¿Por qué? Porque la mezcla entre el combustible y el oxígeno del aire es muy buena, entonces reacciona muy bien. Pero si tienen carbón, y aquí está carbono, y tratan de encender el carbono, ustedes saben que eso es difícil. Entonces el rendimiento también no va a ser tan bueno, no es una reacción fácil. Bien. Entonces el rendimiento se mide o se expresa en unidades de porcentaje. Bien, con esto habríamos concluido el capítulo de estequiometría. Si tienen alguna pregunta con respecto a estequiometría, con respecto a cualquier tema que quieran, pueden hacerlo. Si es que no hay preguntas, entonces vamos a ingresar al siguiente capítulo.
soluciones. Mientras prepara. Bueno, soluciones. ¿Dónde está? No. Bien. Las soluciones se llaman soluciones a unas mezclas entre dos o más componentes. O sea, por ejemplo, ustedes pueden mezclar, por ejemplo, granos de arroz con granos de maíz. Entonces, si hacen esa mezcla con sus ojos, van a poder reconocer los granos de maíz y los granos de arroz. Eso es una mezcla, pero una solución es algo diferente. Una solución es cuando agarran los dos componentes, los mezclan y no se puede distinguir ninguno de los componentes. Ni con los ojos, ni tampoco con un microscopio, porque la mezcla es tan perfecta que cada molécula está sueltita y está libre y está mezclada con las otras moléculas. Esto sucede, esto conocemos nosotros de las mezclas de gases. Cuando tenemos dos gases y los mezclamos, las moléculas están en movimiento, de manera de que cada molécula está suelta y mezclada con las moléculas de otros gases. En gases es fácil y ahora vamos a ver una solución en estado líquido. Entonces aquí, en este ejemplo, tenemos aquí agua, en esta cubeta está agua, y luego en este salero tenemos sulfato de cobre. El sulfato de cobre son unos cristales azules que los vamos a echar al agua. Empezamos, ustedes ven cómo se ha teñido de color azul. Y cada vez que ponemos más sulfato de cobre, más azul se pone. Entonces, esta es una mezcla de agua con sulfato de cobre, donde el sulfato de cobre se ha disuelto en el agua. Eso de disolver, ustedes conocen, por ejemplo, cuando ponen azúcar en su té. Entonces ponen azúcar, remueven con una cucharilla y se disuelve. Y eso es una solución. Y ustedes ya no ven los cristales de azúcar y ya no se aprecia porque ya se ha disuelto. Ya es como si estuviese desaparecido de su vista. Pero no es que ha desaparecido, está ahí. Es obviamente que ya no lo pueden ver con sus ojos. Lo que pasa es que cada molécula de azúcar está suelta y es tan pequeña que con los ojos no se puede ver. Esto de aquí es un medidor de concentración. Nos indica la calidad de la solución y en diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, aquí ven ustedes la concentración es de 0.41. Y si muevo este medidor de concentración a este otro punto, sigue siendo 0.41. O más aquí, sigue siendo 0.41. Donde ponga el medidor de concentración, no va a cambiar, sigue siendo 0.41 en todas partes. Ahora, si lo saco fuera de la solución, ven ustedes que la concentración es 0. Lo que pasa es que en la solución todo está bien mezclado. No se olviden también de que
en el estado líquido no significa que las moléculas están quietas. Es cierto que están confinadas por esta superficie y aquí está el líquido, pero también está en movimiento. Además de que para hacer una solución, por ejemplo, como cuando hacen con el azúcar, ¿no? Echan azúcar a la taza de té, tienen que remover con una cucharilla y después de haber removido bien y ya se ha disuelto todo, entonces cada sorbo de su té tiene el mismo dulzor, tiene la misma concentración de azúcar, como aquí, por ejemplo, con el sulfato de cobre. No voy a seguir poniendo más sulfato de cobre y entonces se va poniendo cada vez más azul y la concentración va aumentando. Más, sigue aumentando, está más azul. Bueno, es una propiedad de la solución. Esto de aquí, que está esta mezcla de agua y sulfato de cobre, esto se llama solución. Entonces, esa es la solución. Donde la solución se forma y se compone de dos. Uno que es el soluto, así se llama, al que vamos a disolver, es uno de los componentes, y aquí hay una pila, ahí podemos añadir más, podemos abrir esta válvula, voy a abrir la válvula, presten atención, han visto, he añadido más agua. En este caso, al agua se le llama el solvente. Entonces, una solución significa la mezcla de soluto más solvente. Y eso es lo que tenemos en la cubeta. Una mezcla de soluto y solvente. No voy a seguir poniendo más soluto, entonces la concentración había bajado porque ha aumentado más agua, ¿no? La he diluido. Entonces sigo aumentando más soluto, a ver, 1.3, la concentración absoluto. Y fíjense que ahora dice saturado. La concentración ha llegado a 1.38. Y voy a añadir más soluto. Y ya no sube la concentración. Es que ha llegado a un máximo. Si sigo poniendo más soluto, estos cristales entran a la solución y no se disuelven y continúan cayendo y se depositan en el fondo. No sé si ustedes ven aquí esos puntitos azules que están en el fondo. Eso es soluto, es sulfato de cobre, en este caso, que no se disuelve ya en la solución. Ya no es parte de la solución porque ha alcanzado la capacidad máxima, ya no se puede más, ya no se puede disolver más. Entonces seguimos añadiendo. Ustedes ven que la concentración ya no sube. Se ha quedado en 1.38 porque es la capacidad máxima de poder disolver el soluto. Entonces seguimos añadiendo y no pasa nada. Simplemente cae y se deposita en el fondo. Entonces esta es una solución. Vamos a volver al principio. Esta vez vamos a utilizar cloruro de sodio. En este momento solamente hay agua. Si se acuerdan, aquí ponemos el medidor de concentración. Ven que es cero. No hay soluto. Y si se acuerdan, la concentración máxima que alcanzábamos
era, me parece, 1.38. Bueno, con el cloruro de sodio, ven ustedes que la concentración está aumentando. Y claro que el color no está variando. Bueno, es que el cloruro de sodio es así, ¿no? Son cristales transparentes, entonces no varía mucho la concentración. Digo, el color. Fíjense que la concentración ahora está en 2.55, o sea, más que del sulfato de cobre, ¿no? Y seguimos añadiendo más soluto y ahora miren, ya está en 3.38. Más soluto. Ahora ya está en 4.49. Sigue aumentando. ¿Habrá un límite? Sigue aumentando, sigue aumentando. Ya estamos en 6A. Ya llegó al límite. Ahí dice saturado. La concentración ha llegado a 6.15. Si ponemos más cloruro de sodio, no se disuelve y simplemente caen los cristales y no se disuelve. Entonces, la concentración máxima es de 6.15. Entonces, el límite máximo, a eso se llama solubilidad, que es una propiedad de cada combinación de soluto y solvente. Hay cosas, por ejemplo, que son insolubles. Eh, insoluble, por ejemplo, si ustedes ponen un ladrillo aquí en el agua, se va a disolver, así como el azúcar. No se va a disolver, no es soluble en agua. O si ponen una piedra o un pedazo de vidrio, no se va a disolver. Entonces hay sustancias que son insolubles. Hay sustancias que son un poco solubles. Hay otras sustancias que son muy solubles, hay otras que son completamente solubles. Por ejemplo, si es que tenemos aquí agua y echamos aquí, eh, por ejemplo, echamos alcohol, es completamente soluble en todas las proporciones. Y hay algunas sustancias que son parcialmente solubles. Entonces, aquí el cloruro de sodio es parcialmente soluble, tiene su límite máximo que es 6.15. Y el sulfato de cobre tenía otro límite. Y ese límite se puede alcanzar añadiendo, digamos, más soluto en algún momento, entonces encontramos el límite porque ya no se puede disolver más. Entonces ese límite lo podemos alcanzar añadiendo más soluto y más soluto y más soluto, o si no, eh, o si no, quitando el solvente. Entonces, en este momento tenía agua, la concentración está en 1.48, voy a poner más soluto, entonces la concentración está aumentando, más y más soluto. En este momento la concentración está en 2.86. Y ahora vamos a quitar el soluto evaporándolo. Perdón, vamos a quitar el solvente, vamos a quitar el agua evaporándolo. Entonces aquí está la evaporación. Entonces vamos a calentar esto para que se evapore el agua. Entonces ven ustedes cómo el nivel está bajando. El nivel está bajando porque estoy evaporando el agua, estoy quitando agua, estoy haciendo que el agua salga fuera de aquí, de esta cubeta. Y ven ustedes cómo la concentración está aumentando,
¿Por qué? Porque el cloruro de sodio no puede evaporarse. Se queda ahí en el recipiente. No tiene posibilidad de evaporarse. Entonces vamos a seguir evaporando el agua. Ven cómo la concentración está aumentando, está aumentando, está aumentando y hemos llegado al límite. Es que ya no hay suficiente agua para disolver el cloruro de sodio, entonces aparecen cristales de cloruro de sodio en el fondo. Si sigo evaporando, disminuye más y más el nivel en la cubeta y la concentración no aumenta más porque es el límite. Y esa proporción de solvente y soluto tiene que mantenerse. Y cuando no se mantiene, todo sale fuera de la solución. Entonces, cada vez más aparecen cristales aquí. Entonces, ustedes pueden hacer también ese ejemplo en casa. Agarran sal, disuelven en agua, disuelven todo, de manera que no hay ningún cristal de sal a la vista. El agua es bien salada y luego dejan el vaso ahí de manera que el agua se va a ir evaporando. Pues lo que va a suceder es de que a medida que el agua se va evaporando va a llegar un momento en que la concentración es máxima y a partir de ese momento cada vez que se evapore más agua va a significar de que ya no hay agua capaz de sostener, capaz de disolver al soluto. Entonces el soluto en exceso va a tener que salirse fuera de los y se sale fuera de la solución formando unos cristales de sal que se van a depositar en el fondo del recipiente y también en los costados, en las paredes. Bien, entonces como les decía, ahora nos toca empezar al capítulo de soluciones y eso es lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Mientras tanto, el tiempo ha terminado y en esto vamos a quedar. Este link les voy a pasar al grupo para que puedan experimentar ustedes mismos en la formación de soluciones. Muy bien, si tienen ustedes alguna pregunta, adelante. De solución en vez de soluto, ¿eso qué es? Perfecto, eso lo veremos entonces brevemente ahora. Lo ideal es de que ustedes experimenten con esto. Entonces aquí, por ejemplo, esta opción es de que ya tenemos una mezcla. No puedo activar mi puntero, un segundito. Ya. Aquí tenemos ya preparada una mezcla de sulfato de cobre. Por eso tiene un color azul. Voy a vaciar la cubeta al agua. Listo. La cubeta está vacía y ahora voy a llenar con la solución. Es una mezcla de agua y sulfato de cobre. Es sulfato de cobre que se ha disuelto en agua. ¿Ah? Ahí, bien. Ahora, veamos qué concentración tiene. La concentración es 1. Todavía no ha llegado a su máximo. El máximo era 1.38. ¿Qué pasa si es que a esta solución, que ha venido de esta especie de gotero, ¿no? ¿Qué pasa si ahora añadimos agua? Pues voy a abrir esta válvula de aquí, vamos a echar agua. Vean ustedes, he duplicado el volumen. Estaba en medio litro, ahora está en litro. ¿Y qué ha pasado con la concentración? Ha disminuido a la mitad.
Claro, no es exactamente la mitad, estaba en 1, ¿se acuerdan? Ahora está en 0,506. Lo que pasa es que no he calculado biencito para que sea 1 litro. Entonces, si hubiese calculado biencito aquí para 1 litro, esto hubiera sido exactamente la mitad, sería 0,500. Entonces, esta es una dilución. Ahora, podemos evaporar el agua, ¿no? Aquí evaporamos, evaporamos, evaporamos y ahí evaporamos. ¡Tup! Hemos llegado a medio litro, la concentración ha vuelto a su valor original, casi 1,1. Y si seguimos evaporando, entonces ya también es saturado. Entonces esas opciones hay y tienen diferentes solutos. Bien, entonces este link les voy a enviar para que puedan hacer sus propias pruebas. Bien, si tienen más preguntas, No, ingeniero. pueden hacer preguntas, no se olviden, en clases pueden hacer preguntas también al grupo del chat, pueden hacer preguntas. Todo lo que ustedes quieren saber de química, plantéenlo ahora, tenemos la oportunidad, tenemos el tiempo, todo eso, así que siéntanse libres de hacer todas las preguntas que quieran. Muy bien, por ahora entonces en esto quedaremos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Luego, Inge. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.